Los periodistas, además de buscar información, escribir, estar en programas de televisión, de radio, tenemos que leer mucho. Leer literatura especializada y leer lo que escriben nuestros colegas. No se puede leer todo. Algunos de los que tengo en la lista como lectura obligatoria son las columnas de Mario Weinfeld, uno de los editorialistas de Página 12, que escribe todos los domingos y a veces no solo los domingos, y lo tenemos aquí. Gran periodista, además, gran persona, y fue un placer compartir largos años en la redacción de Página. Mario, gracias por venir. El placer fue mutuo y gracias a vos. Además de escribir columnas, escribe libros. Tiene el anteúltimo, si no me olvido, El hombre que supo, ¿no? Sí, el tipo que supo. Sobre Néstor Kirchner. Y acaba de publicar esto, ¿no? Que van a ver ahí, estallidos argentinos. Y la pregunta que yo hacía al principio del programa, y que se la traslado ahora a Mario, ¿por qué ayer, para tomar el caso más inmediato, con lo que pasó, en un contexto además de un país en crisis, hubo pasividad, no hubo protestas, no hubo nada parecido a un estallido? ¿Qué pensás que, teniendo, ¿no?, una historia de estallidos, como vos bien relatás en estas crónicas? Lo que trato de contar en esas crónicas, que son muchas crónicas del siglo XXI, cuento momentos muy fuertes de la Argentina en la que ciertamente en algunos hubo reacciones sociales muy tremendas. Yo no me atrevo a explicar por qué ayer no hubo un estallido. Yo diría que la sociedad argentina, y es lo que propongo en mi libro, o lo que repaso en varios hechos, la sociedad argentina tiene una capacidad de movilización muy alta, una capacidad de reclamo muy alta, y tal vez lo que tiene también es una sociedad civil que en el fondo, en el momento de reclamar fuertemente, es muy pacífica. O sea, la movilización en la Argentina, sorprendentemente, es jacobina en las demandas, se pide mucho más que en otros países, es pacífica en los métodos y consigue muchas respuestas. Desde el 17 de octubre del 45 hasta la Madre de Plaza de Mayo, que no trato en mi libro, al del 2x1 de la Corte, jubilado, que sí trato, no, el 2x1 que sí trato en mi libro. La gente se moviliza muchísimo y consigue muchas respuestas. Ahora, a la vez, la sociedad argentina es no violenta. Violentos son algunos de sus gobiernos y violentas son las fuerzas de seguridad. Esto también lo cuento. Es decir, y también cuando vos repasás las movilizaciones en la Argentina, nunca, salvo, hablo básicamente del periodo 83-2019, y en mi libro hablo del siglo XXI solamente porque tomo ese recorte, que es el lapso en que yo fui periodista, ¿no? O sea, tuve ese abordaje desde ahí. Vos pensás, ¿cuándo hubo una movilización violenta en la Argentina? Siempre es un argumento de los represores, y en mi libro trato varios, que son las víctimas, los agresores. Costequi y Santillana atacaron a la policía, Santiago Maldonado agredió a los gendarmes, Rafael Nahuel atacó a los prefectos, de todos hablo en mi texto también, y en definitiva es al revés. Vuelvo a la movilización. La movilización consigue resultados impactantes como dar vuelta a un fallo de la Corte en una semana, fíjate, Sloto, sin tirar una piedra, sin pincharle una goma a un juez de la Corte. Digo, los chalecos amarillos hacen mucho más ruido, consiguen algunas respuestas, pero son mucho más violentos. Y un resultado como este tal vez no se consigue. Esto lo estudiaba muy bien Guillermo O'Donnell, el papá de María y de Santiago. Gran sociólogo, plantea esas cosas. Entonces yo creo que hay una capacidad de movilización, pero también un sentimiento pacífico. Los argentinos tampoco quemaron los bancos cuando les confiscaron los ahorros. No quiero, obviamente quiero aprovecharte para hablar de lo que se viene, ¿no? Panorama electoral. ¿Qué es lo que vislumbrás? Es una vergüenza. Usé una frase de tu columna, creo que de ayer, por una pregunta que le hice a Felipe Solá. Vos decís en la columna, no sé si de hoy o de ayer, porque escribiste los 2 días, que el gobierno es mucho mejor haciendo campaña que gobernando. Sí. Estamos en época de campaña. Sí, el gobierno es bueno haciendo campaña, y yo creo que es un gobierno de derecha que es temible todavía en el momento de la entrega del poder. No está probado que este gobierno vaya a entregar el poder pacíficamente, como por ejemplo lo entregó el kirchnerismo, como lo entregó Carlos Menem. A ver, profundizá en eso. Es un gobierno que tiene elementos violentos importantes, es un gobierno que justamente frente a movilizaciones pacíficas que había mucho, ha tenido el nivel de respuesta más brutal que se recuerde en la democracia argentina, ¿no? Recordemos la reforma jubilatoria, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel.
no solo reprime, sino que una vez demostrado que reprimió, como en el caso de Rafa Nahuel, dobla la apuesta en lugar de hacer lo que hizo Duhalde con Costequi y Santillán, que abrió la posibilidad de la represión, pero luego cuando se dio cuenta, retrocedió. El gobierno dobla la apuesta. Yo estoy diciendo que va a haber una actitud de... No, quiero ser cuidadoso en eso. Yo digo que no está aprobado, y no está aprobado, voy a hablar como abogado, como periodista, no está aprobado porque nunca hubo un precedente. Nunca hubo un gobierno de derecha elegido por los votos. Nunca ningún gobierno en la Argentina de derecha entregó en paz el poder. ¿Cómo se manejan estas premisas? No lo sé. Yo desconfío un poco. Creo que hay un episodio casi menor que se perdió en el camino, que es el intento de informatizar el sistema de cómputo de los votos, que no lo consiguió el gobierno y que creo que un rebusque posible para hacer fraude. Eso se cortó. En cualquier caso, yo temo un poco a eso. Después, el gobierno hace bien campaña, trabaja muy bien, cuenta con el apoyo de un poder judicial verticalizado, que, digamos, es capaz casi de cualquier maniobra, de la violación de cualquier derecho, y todo eso forma parte de la campaña. O sea, Claudio Bonadío forma más parte de la campaña que Ernesto Sanz, ¿no? O sea, es así, sobre todo ahora que Ernesto Sanz no aceptó ser vicepresidente, digamos. Todo esto forma parte. ¿Cómo veo? Esto lo veo por un lado. Por otra parte veo la disputa política, que hasta ahora en todas las provincias se ha dado muy bien. En términos de esto, en términos pacíficos, en términos respetuosos, en términos de participación. En ese sentido es muy difícil discernir el escenario, Esloto, porque es súper novedoso, entonces no tenés de dónde agarrar. Te voy a decir una cosa, ayer yo, por ejemplo, entre comillas, acerté a priori los resultados de todas las elecciones que hubo. De todas, ¿no? Es decir, casi, no digo con números, pero bastante bien. Yo ayer me mandaba la parte conmigo mismo, decía, qué bien. Ahora, esas elecciones tienen un marco de previsibilidad en la remisión a 4 años antes muy alto. La nacional la presidencial no. No la tiene. Entonces uno no sabe. ¿Qué veo? Veo una altísima posibilidad de polarización en primera vuelta. Porque a mi ver, Alternativa Federal es muy... Voy a hacer, de nuevo, quiero ser cauteloso, es muy difícil que consiga la cantidad de votos que sacó Sergio Massa en 2015. Y es muy difícil eso, y entonces va a haber para repartir entre la fuerza de Macri y la fuerza de Fernández de Kirchner, un 80% de los votos, un 80%. Hacer la uno nunca se toma el trabajo de hacer la cuenta al final. Hay 100%. Bien polarizado. Bien polarizada, o sea, con buena posibilidad de ganarse en primera vuelta. Te seguiré leyendo, Mario. Gracias por venir.